Buenas tardes, profesor, compañeros. En el día de hoy, mi compañero Richard Prado y Yaxuri Pinto, mi persona, estaremos presentando el proyecto final de investigación de operaciones. El tema que escogimos es la producción de bebidas gaseosas. La industria de las bebidas carbonatadas es una de las grandes industrias que elaboran productos para el consumo humano y se encuentran las bebidas carbonatadas o refrescos, la cual presenta gran interés en la población por la infinidad de sabores y facilidad para obtener múltiples beneficios que generan su consumo. Los orígenes de la industria de la bebida carbonatada sin alcohol se remontan a los años 1700, cuando se encontró que el dióxido de carbono proveniente de la cerveza le confería al agua cierto sabor ácido agradable al gusto. Años más tarde, la industria recibió importantes aportes que contribuyeron a su crecimiento, tales como la adición de sabores al agua carbonatada a través de jugos, frutas y luego el uso de sabores artificiales. Los ingredientes principales para la elaboración de las bebidas carbonatadas depende del tipo de bebida carbonatada, el país o la industria de la composición de las bebidas carbonatadas pueden variar, ya que sus principales ingredientes son los siguientes: agua potable, que es la base que requiere el tratamiento, el azúcar, que es la sacarosa o jarabe de maíz, el aroma, que es el concentrado que se deriva de las mezclas esenciales naturales y artificiales, el ácido cítrico, que según es el tipo de refresco para darle acidez a la bebida, el dióxido de carbono, CO2, para la carbonatación, el colorante, que por ejemplo podemos encontrar el caramelo en refrescos como cola, conservantes, benzonato de sodio, según las normativas, el estabilizante, que es antiespumante, que es opcional, aditivos opcionales, que es edulcorantes intensos, como son light y o extractos o cafeína. Hay un tipo en esta elaboración de las industrias de bebidas carbonatadas, tienen que existir unos equipos que son necesarios para la confección de la bebida, que son los filtros y sistema de tratamiento de aguas, tanques de mezcla, acondicionamiento con agitación y control de temperatura, Bix Meter, el refractómetro, el pH metro, sistema de dosificación de aromas y aditivos, carbonatador, intercambiador de placas o columna de contacto del CO2, tanques presurizados para las bebidas terminadas, líneas de llenado y tapado para botellas o latas. El equipo SIP, que es el Clean in Place para limpieza, sistema de envasado secundario, el etiquetado, el empaquetado, laboratorio para el control de calidad, que sería la microbiología, físico y químicos. Bueno, las bebidas carbonatadas son gran importancia en todo lo referente a la hidratación de las personas en general y en la reposición de sales minerales para así tener energía para afrontar todas las actividades del día a día y mantener un buen nivel de atención al trabajar, estudiar, etcétera. Y para su producción de bebidas carbonatadas se suelen ejecutar en 10 etapas, que son estos pasos son bien diferenciados, los cuales serán tratados y detallados a lo largo de esta diapositiva. ¿Cómo se obtiene o cómo se producen las bebidas carbonatadas? En el proceso de obtención de bebidas carbonatadas se ejecutan en 10 etapas bien diferenciadas, las cuales en la diapositiva le vamos a explicar cada uno con más detalle, que es el tratamiento del agua, la elaboración del jarabe simple, elaboración del jarabe terminado, la dosificación, la evaporación, la condensación, la carbonatación, la preparación de cada botella, el envasado y taponado y el armado de paquetes. Bueno, en primer lugar tenemos el tratamiento del agua, que es el tratamiento del agua es el componente mayoritario en la elaboración del refresco porque es de gran importancia su calidad. El agua usada es proveniente de las redes de distribución de agua potable y es colocada en tanques de almacenamiento para luego pasar a la sala de tratamiento para desinfectarla a través de una serie de procedimientos físicos, químicos y adecuarla a los requerimientos solicitados. Este procedimiento tiene varios pasos que son la coagulación y floculación, sedimentación y clarificación, filtración, coloración,
ablandamiento, suavización, osmosis inversa e intercambio iónico. La coagulación y foculación se busca neutralizar las cargas negativas de las partículas, haciendo que éstas se atraigan entre sí y se aglomeren y formen partículas de mayor tamaño. La cloración es el proceso de adicionar el agua compuestas a químicos clorados, el cual es altamente oxidante. La intercambio iónico, con estos procesos se busca eliminar sales inorgánicas del agua. La sedimentación y clarificación se realiza para remoción de sólidos suspendiendo el agua, o sea, su turbidez. Ablandamiento, suavización. Este proceso consiste en eliminar los iones que hacen el agua ser dura, en su mayoría los iones de calcio y magnesio. Y la filtración, que busca remover macromoléculas y microorganismos, partículas y algunos pirógenos a través del paso del agua por una membrana delgada. La osmosis inversa consiste en el paso del agua bombeada de altas precisiones a través de una membrana semipermeable, en donde partículas y contaminantes microbiológicos son retenidos en los poros de las membranas. El paso 2, que es la elaboración del jarabe simple, y el paso 3, que es la elaboración del jarabe terminado. La elaboración del jarabe simple es la segunda etapa en la obtención de refrescos, que consiste en la mezcla de azúcares, y este procedimiento se lleva a cabo por lo general en tanques de acero inoxidable. Para ello se deja el tanque que alcance el nivel óptimo de agua, se aumenta la temperatura entre el 80 y 90 grados, se enciende el motor del tanque que active el agitador y se adiciona paulativamente el azúcar hasta obtener una concentración deseada de la bebida carbonatada. Este paso también se filtra y pasteurización de lo que es el jarabe simple. Y las bebidas carbonatadas, finalmente el jarabe simple se hace pasar por una serie de procesos con el fin de eliminar cualquier impureza o contaminación microbiológica en el refresco, los cuales son la dosificación. Esta etapa consiste en mezclar o combinar de forma exacta una cantidad de agua previamente tratada con el jarabe terminado en un equipo que se llama premix. Y cabe mencionar que la porción de cada mezcla dependerá de la receta de cada refresco, y mediante ella obtiene el color y sabor caracterizado que tiene cada bebida carbonatada, en particulares bebidas carbonatadas. Y bueno, la evaporación, luego que la solución que alcanza las concentraciones especificadas en la receta, el fluido resultante es llevado a un intercambio de color con el fin de bajar sus temperaturas, y que en esta etapa posterior el gas penetre mucho mejor en ella. Este líquido se encuentra a temperaturas superiores a lo del ambiente por el continuo movimiento en el que fue sometido. La sustancia utilizada en el intercambiador de color para bajar la temperatura de la bebida carbonatada será el amoníaco líquido, ya que presenta propiedades que le permitan estar a temperaturas por debajo de los 15 grados y luego enfriar dicha bebida. El mismo saldrá del intercambiador en estado gaseoso. Bueno, el siguiente paso entonces sería la condensación. Cabe destacar que si bien esto no es algo directo en el proceso de la obtención de los refrescos, sodas, gaseosas, etcétera, como quieran llamarlo, pero es de vital importancia para minimizar lo que serían los costos de producción y de contaminación. El amoníaco gaseoso obtenido de la etapa que mencionó mi compañera Yasuri anterior, que sería evaporación, se busca entonces condensarlo. Para ello es extraído a través de lo que sería un compresor del tanque de amoníaco, que es la figura que vemos en la diapositiva, y se utiliza entonces un segundo intercambiador de calor haciendo uso de lo que sería eh, el agua como un fluido frío, y al igual que en el caso anterior, el calor es transferido del fluido caliente al frío, y eso hace que cambie el estado del mismo y vuelve entonces al estado líquido. El amoníaco vuelve nuevamente al estado líquido y se regresa al tanque de amoníaco para volver entonces a ser empleado en la etapa de evaporación de la siguiente bebida gaseosa que se vaya a elaborar.
La carbonatación, que este sí en sí forma parte de lo que sería la elaboración de las bebidas gaseosas, consiste básicamente en inyectar CO2 en la bebida carbonatada ya terminada. Para ello se toma entonces en consideración lo que sería el efecto de la temperatura del líquido y la presión del gas. Este procedimiento entonces se puede decir que es realizado en el tanque carbonatador en donde el gas carbónico, o sea, el CO2, se va combinando con el refresco paulatinamente, ingresando ambos fluidos a la vez dentro del tanque. Además, es importante destacar que dicho tanque cuenta con un manómetro que está constantemente arrojando lo que sería el valor de la presión que ejerce el gas carbónico sobre el tanque y registrado por el operador, entonces, para llevar entonces un control de cuánto es la presión que va soportando la bebida en este caso. A la vez, el valor de presión que se suele manejar y al cual debe permanecer el tanque de CO2 eh, es de 3 atmósferas, que en caso de un alza o una disminución, el operario debe entonces aumentar o disminuir el paso del CO2 al tanque según sea el caso. La máquina que vemos en la diapositiva es un carbonatador y es un equipo completo para la preparación de bebidas gaseosas. Después de haber sido preparada, el agua se introduce en un recipiente bajo presión, anteriormente saturado con una sustancia que se llama anhídrido carbónico, y el producto que se introduce en dicho recipiente absorbe el anhídrido carbónico en una cantidad definida, lo que entonces va llevando a que se le formen entonces estas burbujas que son las que conocemos en las bebidas gaseosas. Luego tenemos lo que sería la preparación de las botellas para las bebidas carbonatadas, que son unos de los últimos pasos cuando ya prácticamente tenemos la bebida lista, o sea, la soda lista, o cualquier bebida gaseosa. Y aquí en la industria de los refrescos como tal existen dos tipos de envases más utilizados que como todos conocemos son el vidrio y el plástico. Para el caso del vidrio, se permite ser reutilizado y no transfiere sabor a la bebida. Sin embargo, en el caso del plástico es el más empleado alrededor del mundo, que es el tereftalato de polietileno y es uno de los más utilizados, como ya lo decía, el cual entonces este ofrece obviamente mejores ventajas que lo que sería el vidrio. Y dentro de esas ventajas podemos mencionar el ahorro en costos, la ligereza, o sea que es menos pesado que una botella de vidrio, transparencia, ya que los productos lucen puros y saludables, resistencia, y permite obviamente ser reciclable, dependiendo del plástico que se utilice. El proceso de producción de las botellas PET también se puede decir que consta de 4 pasos bien diferenciados que lo serían el estirado de la resina, el presoplado, el soplado final y la rigidez del material PET, o sea, cuál es la rigidez que se pide para la botella dependiendo del tipo de bebida que se vaya a almacenar. Eh, entonces, una vez que fueron preparadas las botellas, estas son trasladadas a una sala especialmente diseñada para obtener bajos niveles de contaminación y proceder entonces con lo que sería el etiquetado de estas botellas para luego pasar por los procesos de prelavado, lavado, inspección del postlavado y por último el etiquetado. Las bebidas carbonatadas, cabe mencionar que hay industrias de refrescos que reciclan estas botellas plásticas, las cuales se envían a una zona ecológica de reciclaje, aquellas que presentan suciedad, defectos, etcétera, se reciclan y las otras se siguen utilizando para reemplazar otras sustancias. Aquí le podemos presentar de manera gráfica lo que sería el proceso de producción de unas botellas PET, que como ya mencionamos, en el primer paso tenemos la resina, tenemos la máquina de inyección, tenemos la forma, tenemos que la forma se calienta, luego entra el molde de la forma y se le hace el molde de la botella. Entonces, de ahí pasa lo que sería ingresar esta proforma dentro del molde de la botella para que la misma tenga rigidez. Luego de darle rigidez a la botella, se le hace el soplado
el presoplado y luego se le hace un soplado final donde la botella ya toma la forma deseada. Y por último se abre el molde de la máquina y ya entonces tenemos lo que sería el molde de la botella listo. Eh, por último entonces pasamos a lo que sería el envasado y taponamiento de las bebidas carbonatadas. Para el caso del envasado, el refresco pasa entonces de la máquina llenadora, la cual a su vez también recibe eh, el líquido que va a ir dentro de estas botellas y esta máquina sujeta entonces la botella por el cuello, las eleva y las llena con la bebida carbonatada que se esté utilizando directo del tanque donde se encuentra esta bebida. Y para el taponado, en las industrias de refresco se suele manejar lo que sería el cierre de rosca, que es el que mayormente conocemos todos, y con un cabezal giratorio. Entonces, que hay una máquina que cuenta con un cabezal giratorio, que entonces es el que mueve las botellas y las coloca debajo de otro cabezal que hace la función entonces del movimiento de enroscar la tapa en la bebida. Posteriormente asciende para que otra botella se posicione y así sucesivamente pueda ser tapada cada una de las botellas de plástico utilizadas para envasar bebidas gaseosas, sodas, etcétera. Aspectos a considerar en lo que sería el taponado, dentro de los mismos mencionamos cuatro solamente que serían características de las botellas, o sea, la altura y el anillo del coronado, características de las tapas, o sea, la durabilidad y la flexibilidad, el tipo de coronado a utilizar, o sea, el tipo de rosca a utilizar y qué tipo de bebida carbonatada se va a almacenar en estos envases. Y podemos ver una foto de una máquina llenadora colocando entonces directamente del tanque a la bebida y vemos que la misma toma el envase por el cuello y entonces hace el llenado hasta la marca que se debe hacer para luego pasar entonces a la máquina de enrollado o taponamiento donde se le coloca el tapón a la botella. El último paso, que ya no forma parte como tal de lo que sería la producción de la bebida gaseosa, pero sí forma parte dentro del proceso productivo, ya que al tener todas las botellas listas y llenas, tapadas, empaquetadas, etcétera, se deben formar los packs. Y entonces aquí es donde entra que los mismos se transportan por cintas hacia la etapa final de producción y para ello las botellas de refresco pasan por una serie de subetapas, que sería la enfardadora, el prepaletizado, luego el paletizado y envolvimiento del palet y por último el almacenamiento de lo que sería el producto terminado. Cabe destacar que al terminar este proceso se tienen obviamente controles de calidad y parámetros típicos. Podemos mencionar los más utilizados a nivel mundial, que sería el BRICS, que el pH, los volúmenes de CO2, el volumen del oxígeno disuelto, pruebas de microbiología, el análisis sensorial y el control físico. En control físico es más que nada la verificación de la densidad y la viscosidad del jarabe y también el color. El análisis sensorial es obviamente pruebas como de sabor, olor, color, etcétera. Microbiología es que no tengan hongos o que no haya ninguna contaminación a la vista. El oxígeno disuelto se debe mantener lo más bajo posible para preservar el aroma de la bebida. Los volúmenes de CO2 que deben estar entre el 2,5 y el 4%. Y el pH generalmente debe estar entre 2,5 y 4, dependiendo obviamente del ácido utilizado en la bebida. Y el Brix, que típicamente debe estar entre los 10 y los 12 grados para refrescos azucarados. O sea, aproximadamente lo que nosotros podemos ver en las etiquetas de las bebidas que nos tomamos es que aproximadamente siempre están entre 100 y 120 gramos de azúcar el litro, lo cual puede ser bastante, pero bueno, es lo regular en este tipo de bebidas. Y los puntos críticos, que es donde más falla la calidad, es en la calidad del agua, o sea, al final cuando terminas tienen un sabor o un olor residual, el oxígeno disuelto, ya que el alto oxígeno disuelto arruina los aromas, como lo habíamos mencionado,
una proporción incorrecta del jarabe, que era lo que mencionaba mi compañera Yasuri, en la preparación del jarabe simple y jarabe final, ya que si se añaden partes que no deben ser de agua y de jarabe, puede quedar fuera de la especificación y no es el producto que se desea. Mal sellado, lo que ayuda entonces a que se pierda el CO2, o sea, las burbujas en el envasado, apenas se pierden las burbujas, entonces se pierde el CO2 y ya no es una bebida apta para el público. Y contaminación microbiológica, que sería por limpieza insuficiente de ya sea el agua, los jarabes, la maquinaria utilizada, o simplemente de residuos dentro del envase donde se deposita la soda o bebida gaseosa. Aquí mostramos lo que sería un diagrama para que se pueda entender un poco más cómo va la elaboración de un refresco, pero es prácticamente lo que ya hemos mencionado durante la presentación, y es qué pasa del agua común, suministro, donde se trata el agua, pasa a la preparación de la bebida, luego pasa al proceso de las bebidas con gas o bebidas sin gas. En este caso nos enfocamos más en las bebidas con gas, que son las sodas. Luego pasa al llenado, cerrado, embotellado, etcétera. El atemperado, que es como que llevar el líquido a la temperatura deseada para poder no romper ya sea la cadena de frío y demás y que el producto no se estropee. El etiquetado de la botella luego de ya estar llena, y por último lo que sería el almacenamiento, transporte y distribución, donde aquí se almacenan ya sea en cajas, pallets, etcétera, y se llevan al mercado nacional del país en el cual se esté elaborando este tipo de refresco. Por último, tenemos lo que serían las conclusiones. Y bueno, de mi parte solo quiero hacer puntual de que el proceso de producción de bebidas gaseosas requiere de una secuencia controlada de etapas técnicas y de calidad. La pureza del agua y la precisión en la mezcla de ingredientes son esenciales para garantizar un producto seguro y uniforme. Y también que la automatización es algo que se ve mucho en lo que sería la producción de bebidas gaseosas. El control de higiene y la gestión eficiente de los residuos obviamente son factores clave que ayudan a optimizar la producción, reducen los costos y aseguran el cumplimiento de normativas, ya sea alimentarias o ambientales en este caso. Bueno, como conclusión, la producción de bebidas gaseosas es un proceso industrial complejo que combina ciencia, tecnología y control de calidad en cada una de sus etapas, desde el tratamiento del agua hasta el envasado final. Cada fase requiere de precisión para garantizar un producto seguro, estable y con las características sensoriales esperadas por los consumidores. La correcta aplicación de los procesos físico-químicos, del uso adecuado de aditivos, la manipulación higiénica de los materiales y la automatización de los sistemas permiten obtener bebidas con altos estándares de calidad y eficiencia productiva. Asimismo, la incorporación de prácticas de seguridad, higiene y sostenibilidad ambiental resulta esencial para reducir impactos negativos y asegurar la viabilidad del proceso a largo plazo. En conclusión, la industria de las bebidas carbonatadas representa un ejemplo significativo de cómo la investigación, la innovación, tecnología y la gestión operativa se integran para satisfacer una demanda global constante, manteniendo la calidad, seguridad y responsabilidad ambiental en cada paso de la producción. Muchas gracias. Muchas gracias.